Para dar comienzo al evento, el delegado de Voces Libres en la Universidad Carlos III, Jorge Gutiérrez, hace la bienvenida. Muy buenos días a todos. Primero de todo, agradecer a todos y cada uno de los presentes por estar aquí esta mañana de viernes. También me gustaría dar las gracias de nuevo especialmente a nuestros dos ponentes, Guzmán Revilla, secretario general de la UIP del Sindicato Unificado de Policía, y Macarena Olona, abogada del Estado y exdiputada del Congreso. Me gustaría pedir otro gran aplauso para ellos. El acto de hoy se celebra en la Universidad Pública. La Universidad Pública debería ser un espacio plural y donde caben todos los debates e ideas. Esto es algo que parece no tener clara cierta izquierda, aunque a la mayoría de aquí me imagino que nos parece de primero de democracia. A lo largo de esta semana hemos vivido cómo algún partido político, incluso autoridades públicas, han tratado de censurar nuestro acto, incluso han llegado a pedir a la universidad que lo cancele. Lo sentimos mucho por ellos, pero el acto se va a realizar y sus intentos no han dado sus frutos. Yo creo que hay que acabar con la patrimonialización de la izquierda respecto a las universidades y al debate público, porque las universidades son de todos. Nosotros tenemos el mismo derecho que ellos a ocupar un espacio en la universidad y a difundir nuestras ideas. Y además, yo creo que ya hay que poner pie en pared respecto al debate público, porque se creen dueños y señores del debate y creen que tienen la potestad de decir de qué se puede hablar, cómo se puede hablar y dónde se puede hablar. Así que nosotros nos constituimos hace 2 años y hemos llegado para quedarnos, así que se acostumbren. Hoy venimos a hablar de seguridad e inmigración y tenemos a 2 ponentes conocedores de esta materia, a Macarena desde el ámbito político y judicial y a Guzmán desde el ámbito policial. La seguridad es uno de los pilares fundamentales de la sociedad libre y es uno de los deberes esenciales del Estado. Cuando la seguridad falla no hay verdadera libertad, pero cuando se asegura el respeto a la ley y la protección frente al crimen se llega al verdadero progreso como sociedad. Por eso defender la seguridad no es un mero capricho autoritario, sino una condición para que cada persona pueda ejercer sus derechos sin miedo y construir su proyecto vital en libertad. La seguridad es la base invisible pero imprescindible de una sociedad libre. En los últimos años, en España y en el resto de Europa, ha crecido un gran sentimiento de inseguridad ligado al crecimiento de la inmigración principalmente irregular e incluso el incremento de delitos cometidos por extranjeros. De hecho, según el último barómetro del CIS de septiembre, la inmigración es la segunda preocupación de los españoles. A este sentimiento de inseguridad se suman políticas que han permitido reducciones de condenas y que criminales se vean beneficiados por ciertas reformas legislativas que mejor deberíamos llamar chapuzas legislativas, como la ley del solo sí es sí, o el continuo blanqueamiento de ONGs que es sabido que participan y colaboran en el negocio de las mafias que traen a inmigrantes ilegales a nuestro país. Esto ha provocado que surja la necesidad de reabrir el debate sobre qué políticas de inmigración debería implementar nuestro país, sobre cómo debe reformarse el sistema penal para garantizar una reducción de la reincidencia y promover unas calles seguras para todos. En Voces Libres lo tenemos claro, queremos una inmigración controlada, que se adapte a las capacidades que tiene nuestro país, una inmigración que se adapte a los valores occidentales en vez de buscar destruirlos y una inmigración que respete los derechos y libertades del país al que migra. Queremos políticas que garanticen que en caso de que un inmigrante cometa un delito pueda ser deportado a su país de origen sin una burocracia interminable, que aquellos que quieran seguir en nuestro país se comporten como un ciudadano más, evitando la violencia, y que aquellas personas que delincan siendo españolas pues, se busquen formas realmente efectivas de evitar la reincidencia futura, aumentando las penas por reincidencia. En conclusión, desde Voces Libres tenemos un compromiso por buscar que nuestras calles sean más seguras y en defender los valores liberales de Occidente. Doy paso a la mesa redonda y muchas gracias. Pues muchas gracias a Macarena y a Guzmán por estar hoy con nosotros. Muchas gracias por haber asistido a este evento que organiza Voces Libres y sobre todo también a todos y cada uno de vosotros que un viernes a las 12:30 de la mañana estéis aquí. Esto también es una parte fundamental de la universidad. Vamos a dar comienzo a una mesa redonda en la que iremos preguntando diversas cuestiones a nuestros ponentes de primer nivel. Macarena Olona, muchos la conoceréis, licenciada en Derecho por la Universidad de Alicante, abogada del Estado, exdiputada en el Congreso de los Diputados y exsecretaria general del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso, muy conocida por llevar a cabo los famosos
recursos de inconstitucionalidad que se presentaron, los famosos recursos que tumbaron los estados de alarma de este gobierno, y Guzmán, policía nacional destinado al Grupo Reno de la Unidad de Intervención Policial y desde 2021 involucrado como secretario general de la Federación de la UIP del Sindicato Unificado de Policía. Muchísimas gracias a los dos por haber venido hoy aquí con nosotros. Y si queréis, pues antes de empezar quería hacer una pequeña reflexión sobre lo que acabamos de hablar. La universidad debería ser un espacio público en el que cualquier persona puede debatir sus ideas. Hace unas semanas asesinaron a Charlie Kirk, de hecho Macarena Olona lleva hoy la camiseta con el que la asesinaron, y la asesinaron porque fue a una universidad a decir una opinión contraria a la que de quienes la atacaron. Y muchos estaremos en desacuerdo con lo que decía, o no, o en algunas cosas estaremos de acuerdo y en otras no. Pero lo que no puede suceder es que te maten por pensar de una manera en una universidad. La universidad es el templo de la palabra, y una frase que decía Charlie Kirk que considero fundamental es que cuando se termina el debate, cuando se acaba el argumento, solo conduce a la violencia. Y por eso este tipo de actos, la libertad de expresión, que estemos todos hoy aquí escuchando, probablemente muchos de vosotros no estéis de acuerdo con todo lo que se va a decir aquí, o sí, es el dique de contención para la violencia. Así que muchísimas gracias tanto a nuestros dos ponentes como a todos los que habéis venido hoy aquí a escucharnos, porque esto también es la universidad, escuchar ideas que no te parecen bien, pero que te hacen reflexionar. Así que muchísimas gracias. Pues empezamos ya con las preguntas y bueno, la primera pregunta va dirigida para ti, Guzmán, y es que la UIP suele estar en el centro de las polémicas en disturbios y manifestaciones, principalmente bajo la acusación de lo que muchos llaman decisiones políticas, como ha ocurrido recientemente con la Vuelta Ciclista. Y lo que te queremos preguntar es que cómo se puede mejorar la confianza entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado junto con la ciudadanía, especialmente a los más jóvenes, y cómo le explicarías tú la importancia de la labor que hace la UIP. Lo primero de todo, muchas gracias por invitarme, por darme voz aquí junto a Macarena Olona, es un honor. Yo sé que parece que en la UIP siempre estamos en el centro de todas las polémicas porque realmente es lo que interesa a la prensa. La prensa solo parece que de la gran labor que desarrollamos en las unidades de intervención, que son muchas las misiones que tenemos, solo se centra en las cuestiones de orden público porque al final es lo que es noticia. Solo es noticia cuando, y además no todo es noticia, no toda la intervención es noticia, solo es noticia cuando la policía es la que interviene, no es noticia todo lo que estamos aguantando previamente hasta que se realiza la intervención. De hecho, ayer los compañeros míos de aquí de los Puma estuvieron aguantando una concentración que no estaba convocada ni autorizada, de más de 3.000 personas a favor de Palestina. No se les disolvió en ningún momento. Pero claro, llega un momento en el que se desplazan desde la Puerta del Sol hasta la Plaza de Neptuno, cortan las vías públicas y llega un momento en el que el tráfico tiene que fluir, porque una de las misiones de la UIP es garantizar el tránsito libre del resto de ciudadanos. Tenemos que proteger, por un lado, a los manifestantes, proteger su libre derecho a manifestarse, pero es que también tenemos que proteger el libre ejercicio y de circulación de los demás. Entonces, bueno, al final es lo de siempre. Ya me mandaron a la 1:30 de la madrugada, estuve hablando con los compañeros, preguntándoles, interesándome por qué es lo que había pasado, y me dijeron lo de siempre, Guzmán, nos han estado dando patadas, nos han tirado botellas, y pero al final solo ha salido, pues eso, lo que interesa. ¿Qué podría decir de la unidad de intervención? Pues es que tenemos un montón de misiones que son totalmente desconocidas para la ciudadanía. Entre ellas, pues colaboramos con la protección de sus majestades los reyes de España y altas personalidades nacionales y extranjeras. Actuamos en la prevención, en el mantenimiento y en el restablecimiento de la seguridad ciudadana. Participamos, evidentemente, somos los garantes de proteger el libre ejercicio de reuniones y manifestaciones en las vías públicas. Es que tenemos una cantidad de misiones. Es que nombraros todas, no quiero tampoco aburriros, pero vamos, y la forma de acercarse a la ciudadanía es, primero, los medios de comunicación deberían de aportar su granito de arena, no poniendo solo los cortes sesgados e interesados de las intervenciones,
Y segundo, dotándonos a nosotros de cámaras personales, las famosas bodycam, que llevamos tantos años demandando para precisamente evitar ese tipo de cortes interesados. Porque entonces nosotros institucionalmente podríamos defender la intervención policial en base a la crítica que nos hacen con imágenes. Ellos pondrían su corte sesgado, nosotros pondríamos todo lo que es la intervención y entonces la opinión pública podría por lo menos tener el 100% de la información para valorar. Bien, pues si quieres, vamos con la segunda pregunta. Macarena, en los últimos años se ha criticado mucho a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado acusadas de ser utilizadas por parte de gobiernos con fines políticos. ¿Crees que esto ocurre realmente, que se utiliza a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con fines políticos por parte de determinadas instituciones? Y si es así, ¿hasta qué punto ese uso político de la policía, de la Guardia Civil, pone en duda su labor y su actuación? Bien, en primer lugar, si me permites, quisiera daros las gracias a Voces Libres por hacer posible este acto, donde la gran protagonista es la palabra, por habernos invitado, a Guzmán y a mí particularmente. Y también quiero dar las gracias a todos los presentes, sin conocer si estáis a favor o en contra de las ideas que aquí vamos a expresar. Solamente por vuestra presencia ya demostráis que creéis en la libertad. Como bien decías, la camiseta que hoy traigo, me voy a levantar para que la podáis ver, es la misma camiseta que llevaba Charlie Kirk cuando fue asesinado hace tan solo unas semanas en Estados Unidos por defender la palabra. Le pegaron un tiro. Yo me la compré y no sabía cuándo la iba a utilizar. Pero cuando Voces Libres me invitó a participar en este acto, como por desgracia es habitual que cada vez que vengo a expresar la palabra en las universidades, los totalitarios y fascistas, de extrema izquierda particularmente, ejerzan resistencia con violencia a mi presencia en las universidades públicas y privadas, tuve claro que era el día idóneo para llevar esta camiseta. Para los que no entendáis inglés, significa libertad, freedom. Hemos conseguido acceder al aula magna de la Universidad Carlos III, con lo cual ya hemos superado el primer gran obstáculo. Ahora, la duda que siempre tengo cuando superamos este primer obstáculo es si entre vosotros, entre los presentes, hay alguno que tenga la tentación de intentar reventar el acto desde dentro. Si es el caso, yo solamente os pediría que escuchéis. Y luego en el turno de preguntas podréis preguntarnos libremente todo lo que queráis. Y podremos debatir en un combate cuerpo a cuerpo con la palabra, pero no con la violencia. Y creerme que no me preocupa mi integridad. No me preocupa mi integridad. Me preocupa la integridad del resto de personas que de forma pacífica están hoy aquí simplemente para escuchar. Quizá para llevarse alguna idea que antes no tenían. Quizá simplemente para confrontar. Pero siempre palabra con palabra, no violencia con palabra. Porque eso es la esencia de la democracia. Y ahora vamos con la pregunta. ¿Hay un uso político de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad? Bueno, lo que os puedo asegurar es que todos los políticos, todos, tienen a uno y otro lado la tentación, cuando llegan al poder, de hacer de las fuerzas y cuerpos de seguridad su cuerpo policial propio. Frente a ello, tenemos la suerte, particularmente en España, de contar con las fuerzas de seguridad más profesionales y más preparadas del mundo. Hablaba Guzmán de la UIP, por seguir con esa senda. La UIP es la unidad élite a nivel mundial, en materia de orden público, particularmente de control de masas. Esto es algo que os puedo atestiguar en primera persona. Hace unos meses fui a República Dominicana para conocer a la nueva ministra de Interior y entre los temas que tratamos fue precisamente la voluntad que tienen en República Dominicana de crear
una unidad élite similar a la UIP española para control de orden público en República Dominicana. Acabamos de recibir distintas delegaciones de Iberoamérica que han acompañado precisamente a la UIP aquí en Madrid en los dispositivos de fútbol para adquirir enseñanzas de cómo una de las unidades más profesionales, siempre con un uso progresivo de medios, cumple con su deber, que no es otro que mantener la delgada línea azul. Nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, nuestros héroes de la patria, nuestros hombres y mujeres uniformados, son faros morales en la sociedad. Hay un célebre discurso del presidente Nayib Bukele, del presidente de El Salvador. La imagen que tenéis aquí detrás es una de las fotografías que me tomaron cuando estuve visitando el CECOT, la cárcel de máxima seguridad donde están internos los terroristas pandilleros. Luego hablaremos sobre ello. Hay un célebre discurso del presidente Nayib Bukele que describe como pocas veces he escuchado lo que significa esa vocación que esconde todos y cada uno de los uniformes policiales al margen de nacionalidades y al margen de colores. Fijaos, todo el mundo tiene miedo. La policía también tiene miedo. Pero en el caso de la policía, frente a lo que hacemos cualquier persona cuando tenemos miedo, que es huir en sentido contrario a la amenaza, lo que hace la policía es precisamente lo contrario, correr en dirección a la amenaza. ¿Para qué? Para protegernos al pueblo. No significa que no tengan miedo cuando hay una amenaza, por supuesto que lo tienen, son seres humanos. Lo que significa es que esa vocación de servicio al pueblo que esconde todos y cada uno de los uniformes es tan grande, que les hace superar sus propios miedos. Les hace, cada día que visten esas benditas botas, dejar a sus familias en sus hogares para salir a las calles a proteger a las familias de los demás sin saber si volverán a casa con vida. ¿Os imagináis cuánto amor hay que sentir por el pueblo para ser capaces de hacer eso? Esa es nuestra policía. Nuestra policía, como cualquier otra persona, puede y tiene su ideología, evidentemente. Votarán cada uno a quien considere, porque también tienen ese derecho y esa libertad. Pero cuando visten ese bendito uniforme, no tienen más militancia que la ley y el orden. Por eso, pese a los intentos de los gobiernos de uno y otro signo, a derecha e izquierda, de politizar a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad y particularmente a la UIP, lo que demuestran nuestros agentes cuando salen a la calle, a pesar de los indignos mandos que están al frente, políticos, es que su única voluntad es la de servir al pueblo. ¿Eso qué significa? Eso significa que pese a los intentos a uno y otro lado político de demonizar a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad y acusarles de seguir instrucciones políticas, lo que hace nuestra policía cuando está en la calle es preservar los derechos y libertades de todos. ¿Cuál es la verdadera amenaza? No es nuestra policía, que son, reitero, faros morales de la sociedad. Y disculparme que cuando hablo de la policía, en este punto lo hago en sentido omnicomprensivo, haciendo también referencia a la seguridad privada y a nuestros militares, a todos aquellos que visten un uniforme para proteger al pueblo en materia de seguridad. Lo que hacen nuestros agentes es intentar preservar nuestros derechos y libertades. El problema no son ellos, el problema es el sistema del que nos hemos dotado. Cuando vemos en ocasiones noticias aberrantes, el problema no es que se haya producido un fallo en el sistema, es que el sistema es el fallo. Y os pongo un ejemplo, por ir al caso concreto, un ejemplo que acaba de ocurrir. La semana pasada, una joven de 21 años fue asesinada en Sevilla, acuchillada y asesinada por su expareja. Su expareja había intentado asesinarla con anterioridad y no lo había conseguido. Ella estaba incluida en el sistema de protección de Biogen y él, de origen extranjero, tenía una orden de expulsión de nuestro país que no se había ejecutado. ¿Vosotros pensáis que el asesinato de esa joven de 21 años fue un fallo en el sistema? Si pensáis eso, os equivocáis. El sistema es el fallo, porque se ha construido todo un sistema penal, penitenciario, policial, que pone el foco
en proteger al criminal, en proteger al delincuente. Y en eso no hay distinción de nacionalidad cuando hablamos del delincuente. Hay distinción entre criminal y pueblo honesto. De ahí que yo invoque el modelo Bukele de seguridad al que nos referiremos con posterioridad, porque es faro para el mundo desde el momento en el que ha sido el único país en el mundo que ha puesto en práctica el plan de seguridad más efectivo. ¿Cómo? Poniendo el foco en el pueblo honesto, no en el criminal. Muchas gracias, Macarena. Pues continuando con la tercera pregunta, esta queremos que contestéis los dos. Relacionado con el tema del uso político de las fuerzas del Estado, las decisiones policiales han sido objeto de debate principalmente desde la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza. Y primero, ¿qué hay que hacer con la Ley Mordaza? ¿Se debe mantener, hay que reformarla o hay que directamente derogarla? Porque teniendo en cuenta las limitaciones al derecho de manifestación que supone esta ley, que permite la disolución de manifestaciones bajo criterios que muchos consideran arbitrarios, ¿creéis que puede compatibilizarse una garantía al derecho a manifestación con el mantenimiento de la seguridad, que es precisamente la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad? ¿Voy yo? Bueno, pues la ley mal denominada Ley Mordaza, que es la Ley 4/2015 de Seguridad Ciudadana, evidentemente no habría que derogarla, como mucho habría que modificarla, pero no en el sentido que propone grupos parlamentarios como EH Bildu. Eso sería, para hacer un símil, sería como si un lobo se pone a ponerle normas a un perro pastor que se dedica a proteger a las ovejas. Si dejamos que grupos que vienen de la extrema izquierda más radical, que es la izquierda Abertzale, que todos sabemos de dónde viene, de qué grupos terroristas son los que se mueven en esa rama de la izquierda, si dejamos que ese tipo de grupos parlamentarios sean los que pongan las normas de la actuación para la seguridad de toda la ciudadanía, mal vamos. Yo puedo entender que se pueda modificar en algunos criterios, teniendo en cuenta sobre todo la opinión de los profesionales y los técnicos que trabajamos en la policía. Perdón, porque tenemos un problema con este gobierno, y es que a los sindicatos policiales y a las asociaciones de la Guardia Civil nos tiene un poco vetada, no se reúne con nosotros. Le pedimos reuniones constantemente y solo nos encontramos la puerta cerrada. Entonces, si tú quisieras legislar o modificar una ley que afecta a toda la seguridad ciudadana, creo yo que lo más coherente sería primero preguntar a los que son los profesionales de la seguridad ciudadana. Yo he dicho que en algún caso modificaría la ley y me refiero a que, por ejemplo, el otro día en Valladolid estamos teniendo este tipo de problemas muy constantemente. Bomberos forestales se manifestaron a las puertas de las Cortes del Congreso de Castilla y León y ellos, claro, se manifiestan uniformados. Casco de protección, chaleco de protección, pantalones de protección. Además iban armados con unos palos que tiene una lengüeta al final, que es para apagar el fuego, y al final es lo de siempre. Ellos quieren acceder al plenario, la policía, en este caso la UIP, lo que denominamos la delgada línea azul, somos los encargados de que eso no ocurra, y al final las imágenes que se han podido ver son lanzamiento de vallas, compañeros de la UIP agredidos con los palos. Entonces, si encima modificamos la Ley 4/2015 de Seguridad Ciudadana para ser incluso más permisivo con los manifestantes, pues es que sería atarnos de los dos pies y de las dos manos. Bien, lo primero que tendríamos que preguntarnos es cuál es el objetivo que persiguen nuestros legisladores cuando están impulsando la derogación de la mal denominada Ley Mordaza, la Ley de Seguridad Ciudadana. ¿Cuál es el objetivo? Quizá una primera aproximación para responder esta pregunta la podemos hacer viendo quiénes impulsan esta reforma legislativa. Aquí puedo hablaros poniéndome ahora la gorra de política, porque cuando se inició la ponencia para derogar esta ley, yo formaba parte del Congreso de los Diputados y precisamente mi condición era la de portavoz de Interior de Vox y como tal formaba parte de esa comisión donde se tramitaba dentro de la Comisión de Interior la derogación de la mal denominada Ley Mordaza. Cuando yo estaba sentada en las distintas jornadas que celebramos para
para tramitar esa reforma legislativa, ¿a quién tenía enfrente? A los promotores y grupos políticos que apoyaban esa reforma legislativa. Teníamos a los dos partidos que conformaban en aquel momento en coalición el Gobierno de España, el Partido Socialista y la extrema izquierda de Podemos, y teníamos sentados a su lado a todos los partidos, grupos parlamentarios que apoyaban esa reforma. Teníamos a Bildu, es decir, a ETA, el brazo político de ETA. ¿Por qué llamo a Bildu el brazo político de ETA? ¿Por qué? Porque además de no haber realizado un acto expreso de condena de los casi 1000 asesinatos que se han cometido por la organización terrorista ETA, que no es pasado de España, es presente, en las últimas elecciones municipales que se celebraron en nuestro país en el año 2023, llevaron a 44 candidatos condenados por pertenencia y o integración en una organización terrorista. 7 de ellos con condenas por delitos de sangre. 7 de ellos. Lo digo porque en mis palabras no hay ningún tipo de ideología. Hay datos muy objetivos. Y lo dice quien denunció que, pese a esta circunstancia, el Gobierno de España hubiese concedido subvenciones electorales a EH Bildu como consecuencia de dichas elecciones municipales, pese a existir una prohibición expresa en nuestra Ley Orgánica de Régimen Electoral General, que lo que ocurre es que hay que leerla. También esos artículos que están prácticamente escondidos para poder defender nuestro Estado de Derecho, nuestra democracia con la ley en la mano, que es lo que yo promulgo como mujer de ley y orden que soy. Junto a Bildu apoyaban esa reforma legislativa los golpistas de Junts. Junts per Catalunya. ¿Por qué llamo a Junts golpistas? Porque han cometido un golpe de Estado en España. No lo digo yo, lo dice el Tribunal Supremo, cuando tuvo que elevar el informe razonado a la justicia europea, que ahora tiene que dirimir si la ley de amnistía que se ha aprobado en España y se ha avalado por el Tribunal Constitucional es o no conforme con nuestro ordenamiento comunitario. Lo apoyaba igualmente, ¿cómo no?, la CUP, es decir, la Kale Borroka catalana. ¿Por qué los califico así? Por su conexión directa con el terrorismo callejero de los CDR, que cuando se produjeron, acabamos de celebrar el aniversario, esos actos de terrorismo callejero en Cataluña con motivo del golpe de Estado el 1 de octubre, provocaron que precisamente 3 agentes de la UIP no puedan volver a vestir su uniforme, porque con algo más de 40 años, las lesiones que sufrieron por defender la democracia fueron de tal gravedad que quedaron incapacitados de por vida. Es que de esto estamos hablando, de esto estamos hablando. Bien, si estos son los que promueven esa reforma legislativa, vuelvo a repetir mi pregunta. ¿Cuál puede ser el objetivo de derogar la mal denominada Ley Mordaza? Evidentemente, permitir que el caos y la violencia se apodere de nuestras calles. La gravedad que ese objetivo se está impulsando desde dentro del Estado, pagado por el dinero público de todos los ciudadanos. ¿Cuál es el objetivo? Atar a nuestros perros pastores. Guzmán ha hecho alusión a ello. Ovejas, lobos y perros pastores. Quizás, por empezar por lo más sencillo, si os hablo de la película del francotirador, es una analogía que os suena, porque hay una escena de la película donde se expresa con total claridad. En realidad, los antecedentes son previos. Os podría citar a David Grossman, el teniente coronel, su célebre libro En combate, donde se habla de las ovejas, los lobos y los perros pastores. Pero en realidad, las primeras citas a las ovejas, los lobos y los pastores son bíblicas, aparecen en la Biblia y expresan a la perfección de lo que estamos hablando.
Vivimos en un mundo de lobos. Y esto es lo primero que tenemos que tener claro. Es cierto que, afortunadamente, la mayor parte de la población no conocemos con crudeza a qué nos referimos cuando afirmamos que vivimos en un mundo de lobos. Son ellos, nuestros agentes uniformados, quienes tienen que ver y relacionarse cada día con la escoria de nuestra sociedad, con los lobos. Y en un mundo de lobos, todas las ovejas quedan indefensas cuando atas al perro pastor. El objetivo de la derogación de la mal denominada ley Mordaza es precisamente atar a nuestros perros pastores y dejar al Estado atado de pies y manos por no poder ejercer, no poder desplegar la fuerza legítima de la que todo Estado tiene que dotarse para cumplir con la función primera y más importante de cualquier gobernante público, que es proteger al pueblo, porque cuando amas, proteges. Y aquí no hay ideología, no hay derecha, izquierda, centro, extrema derecha, extrema izquierda. La primera obligación de todo gobernante es proteger al pueblo. Entre otras medidas que se incluyen en esa reforma legislativa, se encuentra, por citaros un ejemplo, el desapoderar a nuestras fuerzas del orden del uso de las pelotas de goma. Para justificar esta reforma, te citan casos, que son los menores, en el que el empleo por parte de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad de ese elemento defensivo de primer orden ha causado determinadas lesiones, como la pérdida de un ojo en determinados manifestantes. Es puro populismo y demagogia barata. Si se escucha la voz de los expertos, fundamentalmente de los expertos policiales, y si hablamos de control de masas, de orden público, te explican que la utilización de esos elementos policiales, reglamentarios, se enmarca dentro precisamente de lo que hablábamos anteriormente, que es una regla profesional básica, el uso progresivo de medios. Esas pelotas de goma no se utilizan por protocolo policial de forma directa contra los manifestantes, tampoco contra los manifestantes más violentos. Se dispara, y si no me corriges, Guzmán, al suelo. En ángulo de 45 grados. En ángulo de 45 grados. Pero es un elemento fundamental precisamente porque es disuasorio y para evitar mayores lesiones cuando nuestros agentes policiales tienen que ser desplegados. ¿Para qué? Para evitar que los violentos manifestantes siembren el caos en nuestras calles. Por pura lógica, ¿vosotros qué pensáis que es más lesivo? ¿Una pelota de goma que se dispara contra el suelo en ángulo de 45 grados a una distancia, ¿cuál es, Guzmán? Mínimo de 50. ¿Mínimo de 50 metros? Sí. Perdón, que soy mujer. ¿Qué creéis que es peor? ¿La utilización de ese medio defensivo o un cuerpo a cuerpo entre un agente de la UIP y cualquier manifestante violento? Evidentemente, si despojamos a nuestras fuerzas del orden de los elementos defensivos necesarios para preservar el orden y la seguridad pública, la consecuencia es que si se tiene que entrar a un cuerpo a cuerpo entre un agente y un manifestante violento, va a existir con muchísima más alta probabilidad un resultado lesivo. Y fijaos, yo no me escondo. A mí no me preocupa la lesión que pueda sufrir un manifestante violento que está agrediendo a nuestra policía. Porque mi rezo, cada vez que existe un dispositivo de seguridad y nuestros agentes se desplegan sobre el terreno, es único, en público y en privado. Y es que sean nuestros agentes quienes lleguen sin ningún tipo de lesión a sus hogares. Porque para que lloren las familias de nuestros agentes, que lloren las familias de quienes de forma violenta atenta contra el orden público. En lo profesional en orden público. Muchas gracias, Somos mucho Macarena. más profesional que yo. Si quieres, vamos a irnos un poco fuera de España. Antes has hablado un poco sobre El Salvador. Y esta pregunta sí que va más dirigida a ti, porque has estado en El Salvador, porque tienes esa experiencia, pero Guzmán, si en cualquier momento quieres intervenir o aportar algo, estás libre de hacerlo. Yo he venido aquí también a observar y a aprender. No te preocupes. Para que el público lo entienda mejor, ¿en qué consiste exactamente el modelo Bukele? ¿Por qué se implementó y si está cumpliendo su objetivo o no lo está cumpliendo? Y como abogada del Estado y también conocedora de la legislación española y europea, ¿se podría aplicar en España? ¿De qué forma podría aplicarse sin
quebrantar esa legislación? No sé si quienes están al mando de audiovisual pueden pasar el resto de... porque eran 3 imágenes. Aquí te tenemos. La paramos aquí un momentito. Fijaos, antes de comenzar con la exposición, quiero que os fijéis detenidamente. Como os decía, esta soy yo en el CECOT, la primera española que en el mes de noviembre pasado visitó lo que yo denomino el símbolo mundial de la lucha contra el crimen organizado. Perro pastor domina el caos. De esto se trata, de dominar el caos. Y estos son los terroristas pandilleros que están alojados en el CECOT y que, ya os digo, no van a salir jamás de allí. No van a volver a ver la luz del sol en libertad, al menos, mientras el modelo Bukele de seguridad siga vigente en El Salvador. Lo digo porque vamos a hablar de criminales, de derechos de los criminales, como no puede ser de otra manera, pero también de los derechos del pueblo honesto. Y para mí es muy importante que en vez de estar hablando del sexo de los ángeles, tengáis presente la imagen que yo pude ver, como privilegiada que soy, de estar aprendiendo de los mejores en materia de seguridad, que es mi ámbito desde hace 15 años, y os fijéis en estos monstruos, porque son monstruos, ¿eh? Estos son monstruos que no se reinsertan. O sea, estos son los que han violado, los que han descuartizado, los que han asesinado. Estos tatuajes que veis son los que lucían antes con orgullo, porque las organizaciones terroristas de los pandilleros se identificaban, hay distintas pandillas criminales, se identifican en función de los tatuajes. Cuanto más alto escalabas en la jerarquía criminal de cada pandilla, mayor número de tatuajes podías lucir y más ostensibles, más visibles. Cuando llega el presidente Nayib Bukele a El Salvador y los criminales comienzan a ver que hay una política de tolerancia cero con el crimen, intentan esconder esos tatuajes borrándoselos, pero no hay técnica que permita eliminar a día de hoy sin que quede rastro. Así que no les ha sido posible esconderse. Ya han sido apresados cerca de 40.000, pero seguimos dando caza a estos monstruos que no son reinsertables en sociedad. ¿Qué es el modelo Bukele de seguridad? Es el plan de seguridad más efectivo del mundo. Y lo digo con cifras objetivas. El Salvador, antes de la llegada del presidente Nayib Bukele en el año 2019, era el país más violento del mundo. De esto estamos hablando. El país más violento del mundo por la ratio de personas que eran asesinadas al día en función del número de habitantes. El Salvador, para quienes no lo conozcáis, es el país más pequeño del continente americano. Tiene una población de algo más de 6 millones de habitantes. Y estaba dominada por el crimen. En el año 2019, que es cuando por primera vez el presidente Nayib Bukele resulta electo en unas elecciones democráticas por el pueblo salvadoreño, más del 80% del territorio salvadoreño estaba controlado por el crimen. Ese dominio casi absoluto del territorio pandillero por parte del crimen se produjo después de un proceso paulatino que se inició en la década de los 90. ¿Sabéis cómo se inició ese proceso paulatino? Con un hito fundamental, que es el que me explicaba el ministro de Justicia y Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro. Todo se inicia en el año 1994 con la derogación de la ley de policía. ¿Os suena? Todo se inicia en el año 1994 con la derogación de la ley de policía que tuvo por finalidad, y se consiguió en El Salvador, desapoderar al Estado de su fuerza legítima para que el caos, el crimen, tomase el control. Y se hizo desde dentro de las instituciones públicas salvadoreñas. A partir de ahí, el crimen fue tomando el control hasta alcanzar, como os decía anteriormente, más del 80% del territorio salvadoreño bajo la extorsión, bajo el asesinato. Y de repente llega un líder político que tiene claro que su primera obligación es proteger al pueblo y que ha puesto en práctica el plan de seguridad más efectivo del mundo. ¿Por qué lo califico así? Porque a fecha de hoy, El Salvador, de ser el país más violento del mundo, es el país más seguro del hemisferio occidental. El gran logro de este plan de seguridad es que se ha hecho con la ley en la mano. Porque, como me explicaba también el ministro de Seguridad de El Salvador, combatir el crimen convirtiendo al Estado en un criminal es lo sencillo,
porque el Estado dispone de la fuerza necesaria para aplastar el crimen. De eso no tengáis ningún tipo de duda. Cuando el Estado no gana la batalla contra el crimen, como ocurrió hace tan solo unos días con la cancelación de la última etapa de la Vuelta Ciclista en Madrid, cuando el Estado no gana la batalla contra el crimen, es pura y simplemente por falta de voluntad política, no porque no dispongamos de la fuerza necesaria para aplastar al crimen con la ley en la mano. Como os decía, el éxito de este plan de seguridad es que se ha combatido al crimen con la ley en la mano y sin convertir al Estado en un criminal, pero teniendo muy claro que no se puede poner el foco en los derechos del criminal, lo cual no significa vulnerar los derechos del criminal. Significa que el foco de todo el sistema penal, penitenciario, policial, tiene que ser proteger al pueblo honesto. El presidente Nayib Bukele en tan solo 9 meses levantó esta cárcel de máxima seguridad como símbolo mundial que se ha convertido a fecha de hoy del crimen organizado. Y lanzó un mensaje muy claro. Bajo este gobierno, los criminales no van a tener espacio en este país. El Estado va a ganar la batalla contra el crimen. El proceso no fue sencillo, porque asumir el coste político que comporta enfrentarte al crimen organizado, es muy alto y hace falta mucha valentía política. De hecho, lo que sucedió fue lo previsible. Las agendas globalistas, los medios de comunicación a nivel internacional lanzaron una batalla feroz contra el gobierno de Nayib Bukele, acusándole de vulneración de los derechos humanos de los criminales. ¿Sabéis qué hizo el presidente Nayib Bukele en el fin de semana más sangriento que se vivió en El Salvador, nada más declararle el crimen a los pandilleros? Se dirigió a los pandilleros delante de los medios de comunicación. En el fin de semana más sangriento, cuando se produjeron 62 asesinatos de personas honestas en El Salvador. Se dirigió a ellos, a los pandilleros, y les dijo: he tenido noticias que ustedes tienen voluntad de vengarse con la gente honesta. Hagan eso y les juro que sus chicos no comen un solo arroz en prisión. Veremos cuánto tiempo duran sus homeboys sin comer un solo arroz en prisión. Algunos, ante estas palabras, medios de comunicación como Lo País, alzaron la voz cuando antes callaban, cuando El Salvador era el país más violento del mundo. ¿Alzaron la voz para qué? Para proteger los derechos de los delincuentes. La realidad es que el presidente Nayib Bukele mostró una voluntad firme de acabar con el crimen en El Salvador. Y esa es la línea en la que se ha mantenido. Trasladémoslo a España. ¿Qué es lo que busca cualquier criminal? ¿Qué es lo que busca cualquier criminal? Que su crimen le salga rentable, le sea rentable. La rentabilidad del crimen es lo que busca cualquier criminal. ¿Qué significa en política criminal la rentabilidad del crimen? Que cuando tú cometes un delito no tengas consecuencias legales. Bien porque no te apresan, bien porque te apresan, te juzgan y tienes un sistema que favorece que te absuelvan, bien porque tenemos un sistema donde te apresan, te juzgan e incluso si sales condenado, tu destino penitenciario es, como ocurre en España, cárceles que son parecidas a hoteles de 5 estrellas y que hacen que muchísimos criminales, particularmente los que provienen de poblaciones extranjeras donde viven sumidos en la absoluta miseria, lo vean como un destino dorado. Lo que cualquier criminal pretende es que su crimen le salga rentable porque tenga el menor coste penal y penitenciario posible. El modelo Bukele de seguridad se basa en un principio fundamental, el principio de autoridad. Y se basa en todo un sistema legislativo, penal y penitenciario que se ha ido levantando a través de las reformas legislativas oportunas de manera democrática, donde los derechos que se protegen son los del pueblo honesto. Es decir, algo absolutamente contrario a lo que tenemos en España. Y me vuelvo al ámbito nacional para poneros ejemplos muy concretos. Seguro que habéis escuchado el caso del hombre anciano que estaba en su hogar, que entró un intruso, irrumpió a mitad de la noche,
con una motosierra, si mal no recuerdo. Y este anciano lo que hizo fue abatir al intruso que había irrumpido en su hogar a mitad de la noche. ¿Quién ha resultado condenado? El anciano, que intentó proteger su vida y su propiedad. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema legislativo, penal y penitenciario que no nos permite protegernos y que protege al criminal, convirtiendo a España en el paraíso de la delincuencia, como demuestra, por ejemplo, que los pandilleros que están intentando huir de El Salvador ahora se estén instalando en España. Y tenemos recientemente una operación policial de éxito entre la Policía Nacional, en colaboración con la Policía Nacional de El Salvador y el FBI, que precisamente ha conseguido desarticular la mara salvatrucha que estaba intentando implementarse en España huyendo de El Salvador. En España te hablan de la proporcionalidad. Hay que cambiarlo legislativamente. No puedes hablar en política criminal de proporcionalidad, porque la lucha entre el bien y el mal nunca puede ser proporcional. Cuando nuestras fuerzas del orden salen a la calle a defendernos frente a la violencia y el caos, nuestras fuerzas del orden no pueden salir a empatar. No pueden salir a empatar. Nos va nuestra seguridad en ello. Tienen que salir a ganar. Pero para salir a ganar necesitan estar dotados de un principio de autoridad y de una seguridad jurídica de la que, y ahora os hablo como su binomio judicial, están absolutamente desprovistos. Vayamos con el ejemplo del anciano, que acabó condenado por proteger su vida. Imaginaos, cualquiera de vosotros, que estáis en vuestro hogar, en mitad de la noche. La mayor parte de vosotros sois muy jovencitos e imagino que no tenéis hijos a la fecha. Yo soy madre de un niño de 5 años. Imaginaos que yo estoy en mi casa con mi pequeño de 5 años y que en mitad de la noche irrumpe un intruso. Conforme al sistema español actual, si ese intruso irrumpe y yo acabo con su vida, tengo muchísimas posibilidades de acabar condenada penalmente por homicidio, muchísimas posibilidades, e incluso de ingresar en prisión. Porque te hablarán del principio de proporcionalidad, a lo que yo respondo. Para cumplir con el sistema español, ¿a qué tengo que esperar? ¿A comprobar si el intruso solo tiene voluntad de robarme alguna pertenencia, algún bien material? ¿A comprobar si solo quiere golpearme, si quiere violarme, si quiere asesinarme, si no quiere hacerme daño a mí, pero sí hacérselo a mi pequeño? Si es mi caso, yo no voy a esperar a comprobar cuáles son las intenciones de ese intruso antes de reaccionar y hacer todo lo necesario para proteger mi vida y la de mi pequeño. Pues ese mismo espíritu es el que debería reflejarse en nuestras leyes cuando nuestras fuerzas del orden tienen que salir a la calle para defendernos. Y sin embargo, lo que tenemos frente al modelo Bukele de seguridad es todo un sistema que protege al criminal. Mirad, frente a quienes hablan de vulneración de derechos humanos en El Salvador, yo os digo, he estado allí presente, pero es que lo podéis ver vosotros mismos. No hay signos de tortura. No hay signos de tortura. No hay signos de desnutrición. No los hay. Es cierto que los presos en la cárcel de máxima seguridad, donde ya os digo, no son los presos comunes, son los más peligrosos, no están en un establecimiento penitenciario de 5 estrellas. Pero tienen todos sus derechos garantizados. Respiran, comen, tienen asistencia médica 24 horas, celebran juicios, es verdad que de forma telemática, para que no haya riesgo de fuga. Lo tienen todo. No hay vulneración alguna de derechos fundamentales. Pero saber que su destino es el CECOT es un elemento muy disuasorio para aquellos que quieren continuar la senda delictiva. Porque saben, primero, que hay una voluntad férrea por parte del Estado de ejercer su fuerza legítima y cumplir con su obligación, que es darles caza. Pero por encima de todo hay una voluntad de los perros pastores de proteger a las ovejas frente al lobo. Y allí
gracias al modelo Bukele de seguridad, el principio de autoridad, que es el que tenemos que transportar a España y trasladarlo, no se encuentra defenestrado. Y Macarena, siguiendo tu reflexión sobre el modelo Bukele, has confirmado que hay organismos internacionales que acusan al gobierno de El Salvador de vulnerar derechos fundamentales. ¿Por qué crees que lo hacen? ¿Por qué crees que no hablaban mucho cuando se producían, lo que has dicho, 60 asesinatos diarios de civiles en El Salvador, y por qué ahora parece ser que es un drama lo que está pasando en el país? Pues la primera reflexión es esa. Hablan hoy de dictadura y de vulneración de derechos humanos los que callaban cuando El Salvador era el país más violento del mundo. ¿Cuál es el éxito que está alcanzando el presidente Nayib Bukele? Para empezar, que hoy en Europa, aquí, estemos hablando del modelo Bukele de seguridad. Que se haya puesto El Salvador en el foco mundial si hablamos de seguridad, porque se han convertido en el referente. De hecho, lo que se está construyendo en El Salvador, y para mí es un honor ser testigo de excepción, es una gran alianza internacional contra el crimen organizado, que tiene como base El Salvador, que es la primera piedra sobre la que se asienta esa gran alianza internacional de lucha contra el crimen organizado, a la que ya se han adherido países como Costa Rica, como Argentina y, como último impulso, Estados Unidos, que ha decidido transformar Alcatraz en un símbolo de ley y orden cuando antes era una atracción turística. Se habla de vulneración de derechos humanos y también de dictadura porque está vigente desde el año 2022 un estado de excepción en El Salvador. Un estado de excepción que es aprobado y renovado cada 30 días por la Asamblea Legislativa, es decir, no por el Gobierno Ejecutivo, no por el presidente Nayib Bukele. Algunos dirán, sí, pero es que el partido de Nayib Bukele tiene mayoría en la Asamblea Legislativa. Y entonces yo le respondo con democracia. En las últimas elecciones presidenciales en El Salvador, que se celebraron el año pasado, yo tuve el honor de asistir a la toma de posesión del presidente Nayib Bukele el pasado 1 de junio, no este, sino del año anterior, de 2024, el presidente Nayib Bukele obtuvo un respaldo en unas urnas democráticas de casi el 90% de la población salvadoreña que acudió a las urnas a votar. Eso es un respaldo abrumador. Y eso es lo que ha determinado que en la Asamblea Legislativa el partido que preside Nayib Bukele tenga una mayoría abrumadora, por decisión democrática del pueblo. Algunos aquí en Occidente se atreven a dar lecciones de democracia, pero la realidad es que en El Salvador la prensa es libre, no hay una persecución a periodistas, no hay un intento de censura de periodistas. Aquí hemos visto cómo ha habido un intento de censura de periodistas a través de una reforma legislativa que se ha aprobado hace escasas semanas en el Congreso de los Diputados para prohibir la asistencia de determinados medios de comunicación al Congreso de los Diputados. Se pretendía que quedasen fuera los medios, particularmente Vito Quiles, que hacen preguntas incómodas a los portavoces del Gobierno de España, pero son tan torpes, tan inútiles y tan poco preparados que cuando han redactado esa reforma legislativa resulta que al aprobarse han comprobado que el efecto que pretendían ha sido todo lo contrario, porque Vito Quiles sigue entrando y los que han quedado excluidos son otros medios de comunicación afines al equipo de opinión sincronizada del Gobierno. Resulta que en El Salvador no se persigue al disidente. Resulta que en El Salvador, como os digo, hay todo un sistema penal y penitenciario que lo que hace es perseguir al delincuente, apresarlo, encausarlo y encarcelarlo. Se habla recientemente de que el presidente Nayib Bukele ha impuesto una dictadura capilar, porque su nueva ministra de Educación designada, una militar de extraordinaria trayectoria profesional al servicio de la patria, ha determinado que los niños en las escuelas públicas acudan de manera ordenada, con sus uniformes, de manera limpia, sin determinado corte de pelo, que es el que antes identificaba a los pandilleros, y frente a eso se habla de dictadura. Bueno,
Lo que yo os puedo asegurar es que lo que está haciendo el presidente Nayib Bukele en El Salvador es permitir algo que yo como política también es una de mis aspiraciones en España. Por eso lo apoyo, y es que la educación pública sea el auténtico ascensor social en un país, porque sea de tal calidad y al margen de ideologías, que cualquier niño al margen de su cuna tenga a través de la educación pública una oportunidad de ascender ¿en base a qué? En base a sus méritos, en base a su esfuerzo, que es justamente todo lo contrario que se está implementando en España desde el momento en el que la última reforma legislativa a nivel nacional sobre la ley de educación ha eliminado la posibilidad de repetir por suspensos, algo que se aplicaba en mi época y que, de hecho, yo soy una de las personas que tuvo que repetir a lo largo de su etapa educativa en segundo de BUP por suspensos. Algo lógico. Y bueno, con esto ya cerramos el bloque de seguridad y si abrimos el bloque de inmigración y si podéis contestar un poco de forma más breve para que luego dé tiempo a preguntas del público. Y bueno, como sabéis, este acto en los últimos días ha causado un poco de escozor entre la izquierda madrileña y es que la inmigración ya es el segundo problema que más preocupa a los españoles, solo por detrás de la vivienda. Y bajo vuestra experiencia, tanto en la policía como en política, Guzmán, empiezo por ti. Queríamos preguntarte que cómo abordarías tú la cuestión de la inmigración y cómo se puede mejorar la integración de aquellos que ya están en España para evitar la fractura social y problemas de convivencia. Yo considero que la ciudadanía española es una ciudadanía muy abierta. Yo personalmente tengo amigos que han venido de Venezuela, una es doctora, el otro es cirujano, y yo les veo perfectamente integrados. Yo creo que la base fundamental para integrarse en nuestra sociedad es venir de forma legal y a cumplir nuestras normas, no a imponernos sus normas a nosotros. Yo creo que cumpliendo esos dos requisitos fundamentales, venir de forma legal y adaptarse a nuestras normas de convivencia, con eso yo creo que ya se evita todo lo que, dependiendo de qué tipo de civilización es la que venga a nuestro país, pues se produzcan guetos. También yo puedo también entender que si tú vienes de un país de forma ilegal, al final tú buscas un poco el contacto de lo que consideras tu gente y de que están en las mismas condiciones en las que estás tú. Pero la manera fundamental, ya te digo, para evitar ese tipo de problemas, sobre todo de cara a la seguridad, es eso, venir a integrarse, a cumplir nuestras normas y a ser civilizados, simplemente. Si nosotros en España, vosotros que sois más jóvenes, en redes sociales veis muchas veces pues una persona de color que sube trepando por los balcones a ayudar en un incendio a una persona y nosotros somos los primeros que estamos encantados de que esté aquí, de que venga. O sea, nosotros creo que no somos una civilización cerrada, ni racista, ni xenófoba, como se nos ha tachado el otro día, que sin siquiera haberse celebrado este acto ya se nos estaba llamando racistas, xenófobos y todo, que me parece un poco sorprendente. Bueno, yo creo básicamente es eso. Y bueno, Macarena, durante tu etapa en el Congreso defendiste una postura considerada dura sobre la inmigración y para finalizar las preguntas simplemente te queremos preguntar qué es para ti una política migratoria sensata para España. Bien, no considero que las posturas que yo defiendo, que son las mismas que defendía cuando estaba en el Congreso de los Diputados, sean duras. Creo que dura es la realidad que está atravesando España, muy dura. Pero sobre todo sigo luchando cuando podría estar mucho más tranquila, viviendo de otra manera, porque tengo la firme convicción que todavía no hemos visto el peor rostro de la España que está por llegar. Y esto está directamente relacionado con la seguridad, que nos afecta a todos, al margen de ideologías. Vincular inmigración con delincuencia es racista y xenófobo. Repito. Vincular inmigración con delincuencia es racista y xenófobo. Vincular inmigración con pureza de raza es nazismo. Hablar de la vinculación directa, objetiva y constatable con las cifras de delincuencia de procesos desbordados de inmigración ilegal y delincuencia
no es fascismo, no es extrema derecha, es pura realidad objetiva en base a las estadísticas y datos que nos ofrece no solamente España, sino países que tienen una mayor degradación delincuencial de la que existe en nuestro país, y por citaros dos ejemplos, os podría hablar de Francia y de Suecia. Mirad, toda nación tiene obligación de defender sus fronteras, porque es uno de los elementos esenciales que definen precisamente una nación. Cuando hablamos de defender las fronteras de manera efectiva, no lo hacemos por odio hacia lo de fuera, lo hacemos por amor hacia lo de dentro. Cuando hablamos de procesos desbordados de inmigración ilegal que tienen una consecuencia directa con el incremento de la delincuencia, es una realidad que nos niegan desde las élites globalistas y sus medios de comunicación, que no son periodistas, sino que son auténticos activistas. Pero particularmente los barrios más humildes de España son los que alzan la voz para explicar cuáles son las consecuencias de tener poblaciones de inmigración ilegal desbordada que se asientan en los barrios más humildes, particularmente de las grandes urbes, y que lleva como efecto directo un incremento de la delincuencia. La inmigración es un elemento cultural que enriquece cualquier país. Por eso hablar de pureza de sangre es nazismo. Los españoles hemos sido inmigrantes en épocas pasadas, que para poder salir adelante cuando España no ofrecía oportunidades, nos hemos marchado particularmente a Alemania. Pero no nos hemos ido a Alemania con un machete en la mano. No nos hemos ido a Alemania a agredir a sus fuerzas policiales. No nos hemos ido a Alemania a violar a sus mujeres y a sus niñas. Nos hemos ido con un contrato de trabajo previo y con un contrato de alquiler. Defender que exista una política migratoria en nuestro país que defienda las fronteras y defienda una integración de una masa migratoria que nuestro país sea capaz de asimilar, no es ser racista, xenófobo, extrema derecha. Es proteger al pueblo. Y repito, como cuando hablaba del modelo Bukele de seguridad, cuando amas, proteges. Cuando estamos hablando de los procesos desbordados de inmigración ilegal, no es por racismo, es porque es necesario controlar quién entra a nuestro hogar. Y por hogar me estoy refiriendo a nuestra nación. El incremento exponencial que se está produciendo de infiltración de elementos terroristas, particularmente yihadistas, a través de ese descontrol de población inmigrante ilegal que llega a nuestro territorio, es una alerta roja que nos pone de manifiesto cómo España se está desprotegiendo ante la que hoy por hoy es nuestra principal amenaza, por la que estamos en alerta 4 de nivel antiterrorismo, que son los lobos solitarios yihadistas. Junto a ello, no tengo ningún complejo en afirmar abiertamente que no todas las culturas son compatibles con la democracia occidental y con la identidad occidental. Es más, hay culturas que es nuestro deber combatirlas. Y esto no tiene que ver con la raza, ni tiene que ver con la nacionalidad. Tiene que ver con las costumbres. Por citaros un ejemplo, la ablación, la mutilación genital femenina. Es nuestro deber combatir esa práctica cultural que está extendida en no pocos países en África. Pues muchas gracias, Macarena. Muchas gracias, Guzmán. Con esto ponemos fin a la mesa redonda y ahora si el público quiere hacer alguna pregunta rápida,
pueden hacerosla tanto a Guzmán como a Macarena y la intentamos responder un poco en brevedad porque a las 2 nos tenemos que ir de aquí. Muchas gracias. Intentaremos ser concisos en las respuestas porque son 15 minutos lo que tenemos y es lo que nos ha pedido la organización porque es el máximo que tenemos autorizado por la universidad. Lo digo para que nadie pueda pensar que hay algún tipo de censura. La universidad nos ha autorizado hasta las 2, así que intentaremos ser concisos en las respuestas. Un poquito de brevedad más que nada porque sois muchos, no creo que podáis todos, sí. Pero saltarte una de dos. Empezando por aquí. Buenas, en primer lugar, muchas gracias por estar aquí en la universidad. Y a mí me gustaría preguntar cuál creéis que es la solución para poder devolver a los inmigrantes que vienen ilegalmente. Porque gran parte de los españoles, yo creo que estamos de acuerdo en eso, pero después muchas veces se nos pregunta cómo se hace si no se sabe de dónde proviene o si no hay acuerdos. Y me gustaría poder tener una respuesta a esa pregunta, pero muchas veces la encuentro bastante difícil. ¿Contesto yo? ¿Te parece? Porque es una respuesta, muchas gracias por tu pregunta, es una respuesta que hay que hacer con la ley en la mano. Tenemos un problema, y es la legislación española. Por eso, frente a discursos populistas, siempre hay que ver cuál es la realidad legislativa que tenemos en nuestro país y qué es lo que hay que hacer para conseguir el objetivo, que no es otro que ante una irrupción ilegal en nuestro territorio, la solución que desde luego yo propongo es la devolución inmediata de toda persona que entre irregularmente en nuestro país a su país de origen. Hace tan solo 2 semanas se ha producido una condena por prevaricación administrativa a quien fuera la delegada del Gobierno en Ceuta y a la vicepresidenta del Gobierno autonómico en Ceuta. ¿Por qué? Porque procedieron a poner en práctica el convenio bilateral que existe desde el año 2007 entre el Reino de Marruecos y el Reino de España, que permite las mal denominadas devoluciones en caliente de los súbditos marroquíes que irrumpen ilegalmente. En este caso se produjo en el año 2021, si lo recordáis, el asalto a Ceuta, que supuso la irrupción promovida por el Reino de Marruecos de más de 15.000 marroquíes que de manera ilegal irrumpieron en Ceuta, entre ellos 1.000 menores no acompañados. Por acuerdo entre el Reino de Marruecos y España, se procedió a la devolución en caliente, mal denominada devolución en caliente, de una parte de esos menores que se tenía perfectamente identificados a sus padres y que habían sido llevados a España bajo engaño, subidos a autobuses, prometiéndoles que verían un partido de fútbol donde participaba Cristiano Ronaldo. Se procedió a ejecutar ese acuerdo marco y se declaró, en primer lugar, ilegal por la jurisdicción contencioso administrativa esas devoluciones y, posteriormente, se ha producido, como os digo, algo tan grave, lo más grave que puede ocurrir en nuestro sistema legislativo, como es una condena penal por prevaricación administrativa, por dictar una resolución a sabiendas de su injusticia. ¿Qué es lo que ha fallado? Para una vez que se pone en práctica el instrumento legal del que estamos dotados para que todo aquel que irrumpe legalmente desde Marruecos pueda retornar a su país de origen. Falla nuestra legislación de extranjería. Para poder reformar nuestra legislación, quizás es necesario denunciar determinados convenios internacionales y europeos. ¿Qué es lo que hay que hacer para poder cumplir con la primera obligación de nuestro país, que es proteger a la población española, en sentido amplio? Pues hay que denunciar esos convenios europeos. Para que dejemos formar parte de ellos, se denuncian, evidentemente. Pero sin esa reforma legislativa de la legislación de extranjería, ahora mismo nuestro país está atado de pies y manos, como lo estamos evidenciando, porque no podemos retornar sin más a los extranjeros que no se admitan voluntariamente por el país de origen. Hola. Vale. Ahora sí. Buenos días, Macarena Guzmán. Muchas gracias por venir a la universidad. Y mi pregunta va más dirigida a Macarena por el tema de El Salvador y Bukele y la experiencia que usted tiene ahí. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted de que estas personas que se muestran en la imagen son criminales y terroristas y que en base a sus tatuajes no tendría que haber ningún tipo de duda de que deberían estar tras las rejas. Pero sí que discrepo un poco con lo que usted dijo de el tema de no vulnerar derechos. Como estudiante de Derecho, ahora mismo estamos dando los conceptos básicos y algunos temas como el derecho a la tutela judicial efectiva, un juicio digno y justo individual
o el derecho a la presunción de inocencia. Se sabe que en el CECOD se están haciendo juicios masivos y simplemente con tener estos tatuajes ya se considera que eres un terrorista. Sin embargo, no tengo ningún tipo de duda que estas personas han cometido crímenes, pero a lo mejor uno no ha descuartizado y sí ha violado, otro ha descuartizado, violado y esas cosas. Entonces, mi pregunta es, para delitos que no tengan que ver con estas maras, para gente que comete delitos de más bajo nivel, por así decirlo, ¿cómo se puede asegurar que el sistema judicial de El Salvador no va a tomar esta iniciativa de hacer juicios masivos, no hacer un juicio individual, que aquellos que impartan la justicia sean los primeros en ser justos? Y esta frase que se dice en el derecho de cuando vinieron a por mí ya era demasiado tarde. Estas personas que puedan sentir que obviamente no son parte de maras y sí puedan sentir que el sistema judicial de El Salvador se está tomando demasiadas libertades a la hora de juzgar a las personas. Muchas gracias por tu pregunta. Bien, porque además me sirve para desmentir otro bulo. Simplemente por llevar un tatuaje no ingresas en el CECOD. Esto es un bulo absoluto. De hecho, te digo, mi escolta personal tiene muchísimos tatuajes, entre otros a la Virgen de la Macarena, y me acompañó en la toma de posesión del presidente Nayib Bukele en El Salvador el pasado 1 de julio, como os contaba, y no hubo, ni fue detenido, ni fue... O sea, esto es un bulo. Lo que sí existe en El Salvador es una legislación muy similar a la que tenemos en España, donde cuando tuvimos que hacer frente a la organización terrorista ETA, se produjo un gran pacto de Estado que, entre otras consecuencias, llevó a la aprobación de una legislación que algunos denominaron de excepción y pusieron el grito en el cielo, para combatir específicamente a los miembros de las organizaciones terroristas y que supone una derogación o inaplicación de la legislación penal y penitenciaria que es común al resto de criminales. Eso sí que existe en El Salvador. Una legislación penal y penitenciaria que es propia y específica para las organizaciones terroristas. Legislativamente y judicialmente, las maras, los pandilleros, son organizaciones terroristas y a ellos sí que se les aplica una legislación particular. Pero reitero, como existe en España, donde la mera integración y o pertenencia a organización terrorista ya es motivo de condena sin que tengas que acreditar la comisión directa de un crimen. Yo te preguntaría como estudiante, y me encanta, porque yo también fui estudiante de Derecho, yo te preguntaría como estudiante de Derecho, ¿hay fallos en el sistema penal, judicial y penitenciario español? ¿Hay inocentes que son condenados siendo inocentes? Y con esto respondería a tu pregunta. ¿Por qué te hago esta pregunta? Yo no puedo afirmar que en España no se cometan errores judiciales, porque como abogado del Estado asumo la defensa del Estado en las demandas de responsabilidad patrimonial cuando se acredita que una persona ha sido injustamente encarcelada y ha cumplido una pena de prisión, sea preventiva, sea definitiva. Esos errores se producen en España. Ningún sistema penal, judicial y penitenciario del mundo tiene un índice de error que permita eliminar al 100% los supuestos errores. ¿Qué es una democracia? Y en eso es común El Salvador y España. Que tengan los mecanismos necesarios para cuando se comete un error por parte del sistema poder combatirlos. Y reitero, eso es común a España y a El Salvador, donde si hay un supuesto en el que has sido encarcelado injustamente, tienes todo un sistema judicial con plenas garantías y también existe en El Salvador que te permite denunciarlo y a través de los recursos necesarios judiciales poder acreditar, si es que es el caso, que eres inocente y estás injustamente encarcelado. Juicios masivos no se producen en El Salvador, eso sí, como ocurre en España. Si en una misma causa tienen que ser encausados distintos acusados, se celebra conjuntamente, pero con plenas garantías, con derecho a un abogado. Con esto quiero decirte, el derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de derecho de defensa está plenamente garantizada, como aquí nos garantiza nuestro artículo 24.2 de la Constitución española. Eso sí, a través de juicios telemáticos, reitero, para evitar el riesgo de fuga, pero eso no comporta merma alguna del derecho de defensa o de la tutela judicial efectiva, por cuanto se permite una interlocución absoluta de los presos con su señoría que los está viendo a tiempo real. Suerte. Buenos días, Macarena Guzmán. Perdón, ¿quién está? Aquí. Gracias. En primer lugar, quería agradecerles a ambos que hayan venido hasta aquí, se valora un montón.
Y si no es mucha molestia, yo tenía una pregunta para cada uno de ustedes. En primer lugar, para Guzmán, me gustaría saber si en general, como policías, se sienten desprotegidos judicial y legislativamente a la hora de tomar ciertas acciones. Llámese, por ejemplo, en casos de ocupación o en casos en los que hay que ejercer cierto tipo de violencia pero no es permitido, ciertos tipos de materiales, si se sienten totalmente seguros o, por el contrario, no, a la hora de tener que proteger a la gente de forma efectiva. Y luego, por otro lado, para Macarena, viendo que es tan importante para usted el tema de la seguridad y el tema de la inmigración, aunque usted diga que no haya una correlación, simplemente me gustaría saber, en materia migratoria, ya que actualmente ya no milita en Vox, pero sí que, por ejemplo, es conocedora y sé que tiene una relación, bueno, de ir a podcast o de conocer a Roberto Vaquero del Frente Obrero, que a mí personalmente me gustaría saber, una vez que ya no está metida directamente en política, con qué materia migratoria estaría usted ahora más de acuerdo para llegar a este estado pues, más seguro y en el que, pues, como dice, amemos más al pueblo honesto, ¿no? Si, por ejemplo, la materia del Frente Obrero, que habla, por ejemplo, de no dar la nacionalidad a personas a pesar de que hayan nacido aquí, o otros temas en contra del Islam, ¿no? Entonces, igual me estoy alargando la pregunta, pero así como el titular, ¿con quién estaría más de acuerdo, si con el Vox actual o con el Frente Obrero de Roberto Vaquero? Venga, voy a ser muy breve, ¿vale? Porque vamos muy justos de tiempo y es muy interesante la pregunta. Hablando desde sindicato mayoritario de la policía, que es el que yo represento, llevamos años denunciando el desamparo institucional que venimos sufriendo por parte del Gobierno. La delincuencia cada vez se actualiza más, nosotros seguimos con los mismos medios. Como he dicho antes, normalmente actuamos atados de un pie y de una mano, y lo que nos encontramos por parte del Gobierno es, en vez de intentar reunirse con nosotros para actualizar protocolos, se reúnen con partidos políticos tipo EH Bildu, que lo que pretenden es no solo no soltarnos una mano y un pie, sino que atarnos la otra mano y otro pie. Con eso creo que te he contestado brevemente. Bueno, uno de mis compromisos personales, cuando hablo de seguridad en conferencias como la que hoy estamos participando, es no mezclarlo con política, porque no quiero dar pie a quienes intentan de tildar de política mis palabras sobre seguridad, que al igual que cuando visten nuestros agentes el uniforme, no tienen más militancia que la ley y el orden. No soy de rehuir preguntas ni debates, así que sí que te diré que adoro a Roberto Vaquero, lo he dicho públicamente y hoy lo reitero, espero que obtenga representación en el Congreso de los Diputados, porque creo que es necesario que una voz como la suya, muy fundamentada, le dé una patada al tablero político y especialmente revuelva a esta izquierda que ha perdido toda su identidad y las banderas por las que se identificaba. Pero mi punto no está en las etiquetas políticas, porque la seguridad es un problema transversal que nos afecta a todos y porque además soy una firme defensora de derruir los muros, para encontrarnos en todo aquello que nos une como nación y que es precisamente lo que a mí me une con Roberto Vaquero, pese a que aparentemente pueda parecer contradictorio porque él está en un espacio político y yo en otro. Muchas gracias. Disculpad porque sé que hay muchas preguntas. Si Macarena ahora no tiene mucha prisa, Guzmán no tiene mucha prisa, estoy seguro de que podrán responderos alguna in situ, pero tenemos que dar paso a la clausura del evento y para ello habla Estefanía Rodríguez. Hoy no solo hemos hablado de inmigración y seguridad, también hemos desafiado algo mucho más profundo, la tentación de callar. Hemos demostrado que la universidad puede seguir siendo lo que debe de ser, un espacio para el debate libre, para la discusión de ideas y para el choque sin miedo. En el pasado han querido censurarnos, como lo hicieron con Charlie Kirk en Estados Unidos, con Miguel Uribe en Colombia
y como tantas veces lo han intentado hacer con Macarena Olona en distintas universidades. Pero hoy estamos demostrando que el pensamiento crítico no se intimida. Personalmente, el tema de la inmigración es algo que me toca bastante de cerca, ya que mis 4 abuelos fueron españoles, inmigrantes en los años 50, cuando España no se encontraba en su mejor momento, cruzaron el Atlántico y llegaron a América a buscar una oportunidad. Una oportunidad que se les dio, pero se les dio trabajando duro, abrazando y respetando la cultura que los recibía, evidentemente sin dejar de honrar la suya. Esa inmigración fue la que elevó, la que construyó y la que permitió que países se construyeran. Pero lamentablemente lo que vivimos hoy en España es una circunstancia muy distinta, porque más allá de inmigración sincera estamos viendo muchas veces imposiciones ideológicas, imposiciones religiosas e incluso culturales, que nos piden renunciar a nuestra identidad en nombre de una convivencia que en realidad lo que genera es fragmentación social. Y cuando la inmigración se genera sin reglas claras, sin exigencias de integramiento y sin respeto mutuo, no solo se erosiona la seguridad, sino también la confianza. Erosiona la confianza, que es el verdadero cemento de todo Estado. Podrán arrancar nuestros carteles, pero no podrán arrancar las preguntas que hoy hemos lanzado. Podrán pensar o gritarnos fachas en la calle, pero nunca podrán quitarnos la convicción de que pensar y debatir y disentir son la base de toda democracia madura. Hoy queremos dar las gracias a todos los que habéis estado aquí, a nuestros excelentísimos ponentes, gracias Guzmán y gracias Macarena, y por supuesto a todos vosotros, porque sabemos que quizás lo más cómodo fuese sido quedarse en casa, pero hoy hemos venido aquí a demostrar que somos una generación viva, una generación que no tiene miedo de honrar esa bandera que vemos ahí. Y hoy cerramos este acto con una certeza clara, y es que mientras existan voces libres, no habrá silencio impuesto que pueda vencernos. Muchísimas gracias.